la ciencia es fundamental en el desarrollo de una sociedad, de un país. Por eso hoy tengo una invitada increíble, fascinante, una científica, la doctora Liliana López, quien es la presidenta de la Academia de Ciencias Matemáticas, Físicas y Sociales. Así que los invito a que me acompañen. Profesora, estamos muy contentos de tenerla en el canal nuevamente, pero sobre todo de tenerla yo aquí en el programa. Habíamos conversado sobre esta posibilidad y me parece importantísimo que usted pueda conversar con nosotros sobre la ciencia, la educación y el futuro. Yo agradezco esta invitación en un tema tan importante y tan crucial en estos momentos en nuestro país. ¿Cuál es la importancia de la ciencia en general en el mundo actual, no solo en nuestro país? Sin ciencia no hay desarrollo. O sea, la ciencia es la base de cualquier conocimiento que tenemos actualmente. Podemos partir de una ciencia básica, lo que llamamos la ciencia básica, pero esa ciencia al fin va a tener una aplicación y un destino, y lo más importante, cualquier desarrollo de ciencia significa desarrollo de la humanidad, y debería ir siempre la ciencia hacia el avance de la mejor calidad de vida de los seres humanos. O sea, hay ciencia que quizás no contribuye de esta manera, pero también es importante. Por eso se dice y se afirma que los países más desarrollados son aquellos que hacen mucha más inversión en ciencia y en investigación. Sí, señor. La inversión no solamente en ciencia e investigación, hay que hacer inversión en educación. Sabes que yo siempre insisto en ese tema. A eso iba, se me adelantó. De la educación. En ese contexto, ¿cómo podríamos decir que está el estado de la ciencia y de la investigación en nuestro país? Bueno, el estado de la ciencia en nuestro país tiene dos caras ahorita. Porque yo veo que hay muchas profesoras y muchos científicos que a lo mejor con pocos recursos intentan seguir adelante y están haciendo un maravilloso trabajo. Exactamente. Entonces, por eso yo veo dos caras. La cara de los investigadores que queremos seguir trabajando, que queremos seguir formando nuevos jóvenes dentro del área de la ciencia y que quizás carecemos de recursos para hacerlo. ¿Okay? Allí hay que invertir más. Venezuela es un país que digamos, por años ha tenido facultades de ciencia, y en esas facultades de ciencia son los sitios donde están los futuros científicos del país, que después irán a institutos de investigación, serán docentes investigadores en las universidades. Entonces, allí es donde hay que invertir, en esas universidades y en esas facultades de ciencia que tenemos, porque formando estos nuevos científicos tenemos los científicos del futuro, y nosotros ahorita tenemos como un rompimiento. O sea, tuvimos un grupo de científicos muy importante durante muchos años y que siguen siendo importantes, pero muchos están fuera del país. Entonces, la formación de esas nuevas generaciones estaba, pero las nuevas generaciones tampoco están ya en el país. Entonces, el trabajo es grande. Digamos que hay una brecha o un hueco importante. Sí, señor. ¿De cuántas generaciones? ¿1, 2, 20 años? 20 años. Es mucho. Es mucho. Es mucho tiempo y es un trabajo que hay que ser constante. O sea, nosotros tenemos que mirar hacia nuestros jóvenes y nuestros científicos con experiencia que están en el exterior. ¿Se pueden tejer alianzas con esos científicos que están en el exterior y con las universidades para los cuales ellos hoy en día prestan su talento? Sí, y incluso existen. Existen alianzas no solamente en la parte de investigación, sino también en docencia. Por ejemplo, en la academia podemos hablar de los seminarios que hacen un punto bastante grave dentro de la ciencia en Venezuela, que es la matemática, y tenemos los seminarios en el área de matemáticas, donde la mayoría de los investigadores en matemáticas son venezolanos fuera del país. Entonces eso también trata de contribuir a las nuevas generaciones. En donde yo trabajo, en el Instituto de Ciencias de la Tierra, tenemos un ciclo de seminarios que se llama Hablemos sobre Ciencias de la Tierra. La mayoría de esos seminarios son dictados tanto por investigadores ya de renombre como investigadores jóvenes venezolanos que están fuera del país. ¿Cuál es la idea? Bueno,
que haya una relación entre esas personas que están fuera del país y nuestros estudiantes en Venezuela. Y así hay en muchos sitios, esa alianza existe. En general, cuando uno habla del estado de las ciencias, ¿cuál de ellas siente usted que está más afectado o más abandonado? Cuando digo abandonado Sí, es por múltiples cosas, por los exacto. profesores que se fueron, Exacto. por la deserción estudiantil, Exacto. por lo que resulte menos atractivo. ¿Cuál es? Podemos colocarlo en orden. Podemos poner matemática, física, química Las tres Marías. y biología. Y eso se ve reflejado Sí. en el premio de la Fundación Empresas Polar que se va a entregar ahora. ¿De qué manera? No hay químicos galardonados, no hay físicos galardonados y no hay matemáticos galardonados. Qué grave. Hay de 5, que es la cantidad que ellos presentan de galardonados, solamente hay 4, y los 4 son del área de biología. Biología siempre ha sido el área con mayor número de investigadores y aparte de eso tiene otra cosa que es el área donde hay una mayor diversificación de áreas de investigación y asociación. Es lo que he visto. Eso trae que haya un mayor número de investigadores. Y eso puede estar motivado a su vez en la megadiversidad de nuestro país y en la motivación que pueden tener los estudiantes por descubrir un país megadiverso. Sí. Y generalmente en biología siempre fue mayor el número de estudiantes, siempre, siempre. O sea, en cualquiera, por ejemplo, puedo decirte, cuando yo comencé mis estudios en la facultad donde trabajé luego, y sigo trabajando, era siempre mayor el número de estudiantes de biología. Si lo ves actualmente es mayor. Sin embargo, también ha disminuido. No es que biología sigue siendo la carrera con un número muy grande de estudiantes. En el último grado que hubo en la Facultad de Ciencias de la UCB, el número de estudiantes de biología que se graduaron fueron entre 5 y 6. Fue sumamente bajo para la cantidad de biólogos que se graduaban en otro tiempo. Profesora, yo que la sigo, usted sé que tiene muchas preocupaciones, no solo por la ciencia, sino por la educación en general. Quizás hemos debido empezar por la educación en general, pero como usted es la presidenta de la Academia de Ciencias, ¿verdad? Pensé, matemáticas, físicas, es larguísimo. Sí. Pensé que era mejor ir a lo que interesa, porque pocas veces tenemos un científico y la presidenta de una academia, mujer, hablando de lo que pasa en el país en su área de especialidad. Pero ahora sí, eso lo llevamos en macro a la educación del país. Tenemos la misma deficiencia. Sí, y más grave, porque la deficiencia, yo ya ahorita no puedo ver la deficiencia en educación como profesora universitaria. ¿Cómo la ve? Yo debo ver la deficiencia desde que, como si fuera una profesora de primaria. Allí es donde hay que comenzar. Claro. Nuestros niños tienen que aprender a leer. Y a escribir. Y a leer y a entender lo que están leyendo. Nuestros estudiantes de bachillerato necesitan cursar todas sus asignaturas, no que haya una deficiencia tan grande de profesores que no le permite en muchos casos haber cursado todas las asignaturas que les corresponden por año. Entonces cuando yo ahorita hablo de educación, ya yo no hablo como hablaba hace algunos años de la educación superior o de la especificidad de la Entonces, ciencia. no podemos llegar a pensar más allá, un posgrado. O sea, ¿dónde están los estudiantes de posgrado? Y los profesores. ¿Y dónde están las posibilidades de que los estudiantes hagan posgrado si no existen becas que les permitan estudiar? Porque quizás esta generación o las generaciones que han venido después de usted no comprenden que hubo un plan de becas que permitió a muchos profesionales irse al exterior, formarse mucho mejor y retornar, porque además los salarios, el ambiente de trabajo, la investigación era promovida. Sí, y no solamente eso. En la época que yo me formé, los posgrados en Venezuela eran posgrados de renombre. Sí. Yo no hice posgrado en el exterior, yo hice mi posgrado en Venezuela. Sí. Y así somos muchos de mi generación los que hicimos el posgrado en nuestras mismas universidades donde éramos docentes. Y luego pasamos de ser no solamente docentes de pregrado, sino docentes de posgrado, pero contaban los posgrados con un número alto de estudiantes y por supuesto con un número alto de profesores para las asignaturas que se requerían. A mí me gusta hablar de la situación actual, quizás de un diagnóstico muy superficial, pero es lo que estamos intentando hacer o lo que usted está haciendo, pero soy tremendamente positiva. Entonces,
Y pienso que solo se puede construir desde el ser realista pero positivo. Si yo le dijera a usted, ¿cómo arreglamos esta deficiencia y cómo llevamos al país al próximo siglo? ¿Qué debemos hacer ya? Bueno, yo también soy optimista porque continúo aquí como Claro, tratando de hacer cosas. de ayudar, Y ¿verdad? de ayudar. Exacto. Y bueno, si me dijeran eso, pensaría, bueno, lo que necesitamos es docentes, De primaria. pero docentes de calidad. Y de primaria. Desde primaria. Y esos docentes de calidad necesitan un buen sueldo. Vamos a hablar de eso, Sí, claro. O sea, yo puedo ser un docente y amar la docencia y puedo verlo desde mi casa. Pero tiene necesidades. Pero las personas tienen necesidades básicas. Básicas y necesitan el dinero para poder compensar, no tener la preocupación de dinero para tener su preocupación el hacer una buena formación de los estudiantes. Eso cualquier profesional. Si usted quiere tener un buen profesional, usted le tiene que quitar los problemas básicos. Los problemas básicos generalmente se quitan si hay un buen salario que pueda permitirle a la gente afrontar. Un buen seguro de familiares, ese tipo de cosas, pues. ¿Usted cree que es tan difícil hacerse un plan en este momento? No, yo creo que no es difícil. Yo creo que lo que se necesita es voluntad de hacerlo. El plan tiene que ser igual para todos los docentes. ¿A qué quiere decir con eso? No puede ser un plan en el cual se seleccione cuáles son los docentes a los que se va a favorecer. Claro, plural. O sea, el plan e incluso los proyectos de investigación deben volver a la época donde un proyecto de investigación no era dado a un investigador debido a que él conocía a algunas personas, sino por lo que él había desarrollado en otros periodos de su investigación. ¿Bien? Y si son investigadores jóvenes, hacia allí tenemos que ir ahorita, porque ya no tenemos ese grupo que tenía experiencia y que iba a formar los siguientes y por lo tanto damos proyectos a todos y vamos respaldando desde de los profesores consolidados hasta los jóvenes. No, ahora prácticamente estamos con pocos consolidados, pocos jóvenes, entonces hay que darle mucho apoyo de investigación a los jóvenes. Hay que poner gran parte de esa investigación en manos de ellos, pero de una manera responsable. ¿Quiénes estudian ciencia en nuestro país? No muchas personas en este momento. Y de esas personas que estudian carreras de ciencias, evidentemente, porque son varias, ¿son más los hombres o las mujeres? Bueno, no hay una estadística durante años de cuántos hombres o cuántas mujeres están graduadas en las carreras de ciencia. A través del programa Mujeres en Ciencia, nosotros hicimos una encuesta de mujeres hace algunos años. Ya se estaba viendo el hecho de que muchas estaban fuera del país. Actualmente yo no puedo medirlo de una manera. Yo lo que lo medía era en la Facultad de Ciencias y lo medía más en el área donde estoy yo. Pero en geoquímicas había una época que había muchas más mujeres o muchachas estudiando geoquímica que muchachos. O sea, una carrera que quizás la gente pensaba como su relación con la geología, que podía ser seleccionada por mayor número de hombres. No, había más mujeres. En los últimos 2 años me he dado cuenta que hay más muchachos que muchachas en las carreras. Eso se debe a que hay muchas más mujeres abandonando, niñas, adolescentes, abandonando el sistema educativo. Sí, yo creo que sí, hay algo que me marcó, algo que leí hace poco, en los cuales unos padres decidían que debido al alto costo de todos los colegios, lo que eran los útiles escolares, decidían que el varón era el que iba a estudiar. Entonces, ¿cuánto estamos retrocediendo? ¿A los años 30? O más, no lo sé. Tú eres historiador, yo no. Sí. Pero estamos retrocediendo. Mientras usted hablaba, pues yo pensaba, porque esa ha sido una de mis grandes preocupaciones, porque las mujeres que hemos estudiado en diferentes etapas, sabemos que siempre es más complicado. Sí. Y que a veces hay que superar barreras. Cuando usted estudió geoquímica, ¿cuántas personas habían decidido mujeres estudiar? Fíjate que yo tengo una historia bonita. Ajá. Mi historia, yo entré como profesora, yo no soy geoquímico, yo soy químico básico. Ah.
Yo soy licenciada en química y yo concursé para ser profesora en el instituto, que en ese momento era el Instituto de Geoquímica. Ajá. Ahí solo había una mujer que había sido profesora mía. Ve, por eso se lo digo. Pero yo tengo, o sea, mi historia, yo sé que hay historias de muchos obstáculos. Mi historia no fue así. No, ni siquiera se lo digo por eso. Y fue en el sentido de que prácticamente yo era un compañero más dentro de aquel grupo y fue fácil, o sea, para mí hacer esos estudios. Sin embargo, era otra época, una época en que uno primero, lo que yo llamo la irresponsabilidad, entre comillas, del estudiante. Y lo que yo llamo, éramos irresponsables, era que nuestro deber era estudiar. Nosotros teníamos en nuestra casa todo. Entonces el deber era estudiar. Ahora tú tienes estudiantes donde tienen que trabajar, tienen que ayudar a los padres, o sea, tienen esa serie de preocupaciones. Entonces eso ya pone barreras y a las niñas le pone más barreras. En mi época, y estoy segura que en la época tuya no había esas barreras. No. No las había. Bueno, yo siempre trabajé y estudié, la verdad. Sí. Pero era porque la escuela de historia era en las tardes. Entonces, bueno, ¿qué iba a hacer yo hasta las 4 de la tarde? Tenía que trabajar. Mi mamá me dijo, yo no quiero vagos en casa, hay que trabajar. Exacto, no. Fíjate, el caso mío, yo el día que decidí concursar para tener un cargo de preparadora antes de graduarme, en mi casa me dijeron, no, si tú lo que tienes es que estudiar. Igualito fui concursé. Claro. y gané el concurso y fui preparadora de la escuela de física por varios años. Claro, usted está contando una historia bonita, pero también partiendo de que a usted le gustaba estudiar, que a usted le gustaba la carrera que escogió, tenía una motivación, estaba segura de lo que quería estudiar y encontró su camino. Claro, lo que pasa es que ahora se vende tan feo la idea de carreras científicas que los muchachos no quieren estudiarla. Y aparte de que se vende, bueno, ¿para qué vas a estudiar ciencias si los sueldos son tan malos? Vamos a estar claros, esa idea también se da. Sí, o como vas a estudiar humanidades, ¿en qué vas a trabajar? Exactamente. Pero el mundo necesita, yo siempre digo que cuanto más avances tecnológicos hay mucho más riesgos también de deshumanizar. Y se necesita mucho más el talento humano, las humanidades, la ciencia, la gente con vocación. Sí. Entonces a usted se le ve claramente que tiene una vocación. Yo parto del principio que no importa lo que se haga, si no lo haces con amor, es mejor que no lo hagas. Hay personas que lo han tomado como algo duro mío cuando yo le digo, no, tú no estás bien en esta carrera, vamos a ver dónde quieres estar tú. Bueno, yo no estoy votando a nadie de geoquímica, yo lo que estoy diciéndole hay que orientarte. ¿Cómo le decimos a las niñas, primero, y a los padres sobre todo, que no pueden abandonar los estudios, no importa lo duro que sea una circunstancia? Hay que hacer mucha promoción sobre ello. Hace falta promoción en el país. Y las niñas o sea, ¿qué queremos al futuro? Retroceder a los años 20. Niñas que solamente estén pendientes de cosas superficiales. O del hogar. O del hogar. Que se puede compartir con una profesión. Y no tiene nada de malo compartir. Sí. Yo creo que cualquier mujer científica o profesional también disfruta de su hogar. Claro. Pero no las estamos formando. Yo creo que hay que hacer mucha promoción, muchísima promoción. Y ya no es un problema solamente de niñas. Yo lo mencioné la otra vez. Sí. Los niños también. Sí. O sea, ya es un problema de género. Ya el programa Mujeres en Ciencia, que yo manejo de la academia, su idea inicial era reconocer el trabajo de las científicas venezolanas por año. Ahora es más allá. Sí, ahora hay que trabajar para que tengamos más mujeres enamoradas, o vamos a decir, o con ánimos o con ganas de estudiar carreras científicas. Mire, profesora, todo el que suele venir al programa, especialmente las mujeres que tienen de alguna manera una responsabilidad mayor, porque también representan una institución o están a cargo de una institución, yo siempre les digo que aprovechen los micrófonos de la radio, las cámaras de la televisión, porque hay que hacer campaña. Sí.
para que los niños vuelvan a los colegios, para que los colegios entiendan las circunstancias, para que las autoridades entiendan que el futuro de Venezuela se mide con la paciencia de la educación. Que hay que tener paciencia porque no es corto, es largo. Es largo. Pero en algún momento hay que empezar, ¿verdad? Los países se piensan a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 y a 50 años. ¿Por qué no estamos pensando en el desarrollo de Venezuela científico a 50 años? Yo creo que se están pensando, pero no se está pensando en la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? La manera correcta, vuelvo y repito, educación de calidad. No se está dando educación de calidad ni en primaria ni en secundaria. ¿Cómo puede incidir usted desde la academia y los demás académicos en este punto? Bueno, nosotros tenemos algunos programas que tratamos de ayudar. Tenemos el programa de ciencia en la escuela. Este año hicimos un reconocimiento a los jóvenes que van a las Olimpiadas. Queremos hacer alianzas con algunas instituciones que están interesadas en esa formación y en captar esos estudiantes que tienen amor por la ciencia. Para ingresarlos ya y para ayudarlos. al sector laboral. No, o jóvenes incluso de primaria, de bachillerato, que se le ve ese amor por la ciencia, ir orientándolos. Qué bonito. Y reconociendo su trabajo para bueno, estimularlos a que continúen, porque una de las cosas que también sucede es que, y eso me lo comentaron hace poco, que en primaria a veces ese amor por la ciencia está igual entre niñas y niños. Las niñas después se van quedando como un poquito atrás, ¿no? Entonces es importante que las niñas continúen, porque tenemos hasta un día de la niña y la mujer científica. Claro. Y ellas tienen que saberlo. Y después entonces ir como apoyándolas más. O sea, y lo otro, bueno, que eso es a nivel mundial. Uno de los grandes problemas del desarrollo de mujeres científicas a nivel mundial es lo que llaman ese rompimiento cuando una mujer, o sea, pueden llegar al doctorado, pero después esa carrera científica futura muchas veces no continúa. ¿Por qué? Hay muchos factores, como los factores de familiares, factores de incluso, yo he leído artículos que hablan de que en algunos países prefieren contratar hombres, cosa que no pasa en Venezuela. En Venezuela, cuando sobre todo nosotros hicimos unos documentos sobre reconocimiento de mujeres científicas, se veía que Venezuela era un país, y lo dicen los artículos que hablan sobre mujeres científicas, Venezuela era un país que iba camino a ser igual hombres y mujeres, cosa que lo perdimos. Pero nosotros íbamos bien en ese camino de la igualdad o casi igualdad de mujeres y hombres dentro de distintas carreras. Pero pudiéramos recobrar el camino, porque eso también tiene que ver cómo es entonces culturalmente Venezuela y culturalmente el venezolano y nuestra idiosincrasia. Sí. Eso habla de nuestra pluralidad, de que no somos sectarios. No, y eso es lo que yo te decía de mi bonita historia. De su bonita historia, claro. Yo entré a un instituto donde había como 20 hombres. En la escuela de historia también había hombres, mujeres, tuve directoras mujeres, directores hombres, la verdad. En la universidad se ve reflejado eso por años, pero en alguna gente, bueno, o sea, directoras, jefas de cátedra, o sea, cantidad de mujeres que... ¿Se podría hacer una campaña mediática, no lo digo solo con nuestro canal, algo que fuera masivo a través de micros, que estimularan a los niños y a las niñas a seguir el camino de la ciencia? Sí, señor, eso hay que hacerlo. ¿Con los propios niños? Con los propios niños. ¿Sabes qué invitaría yo? A científicos. Hablarles. Yo haría un programa donde estén los niños con algún científico. Tú sabes qué bonito se hizo hace muchos años en la academia. Fueron niños del colegio y conversaban con los académicos. Y esas preguntas son que a veces te pueden meter en problemas. Claro, el niño curioso. El niño curioso, tienes que pensar que entonces ese tipo de cosas hay que hacerlo. Romper ese mundo como de que los hombres o las mujeres que hacemos ciencia somos unos loquitos por ahí por el mundo. No, somos igualitos que los demás. Profesora, déle un mensaje a los padres para contribuir a que los niños no abandonen, que hagan un esfuerzo, y las niñas. Porque estamos hablando de primaria, ya no estamos hablando de científicos. Hay que mandar un mensaje. Usted que es una mujer, que es estudiosa, ejemplo, que es la presidenta de una academia,
y que además es una apasionada de la educación, porque eso se le ve, lo respira. Háblele a la gente. Ahí tiene una cámara para que le diga a las madres y a los padres que hagan todos los esfuerzos que tengan que hacer. Hay que hacer el esfuerzo porque nuestros niños vuelvan o continúen en el colegio. No solamente es su formación, es su futuro, es el recuerdo incluso de esa infancia alegre dentro de un colegio, de esas amistades o empezar a forjar amistades. Es adquirir el conocimiento, no solamente el conocimiento, sino es el complemento de la educación en casa. Y un niño que no tiene eso va a ser incluso más solo que una persona que pueda cumplir el deseo o el sueño de estudiar. Yo sé que la situación económica es difícil, pero tratemos de hacerlo. Y no dejemos atrás a las niñas. Las niñas tienen el deber y el derecho de estudiar igual que los niños. Y tampoco dejemos atrás a los niños, porque actualmente sabemos que muchos niños están trabajando y los vemos y en lugar de estar en un salón de clase. Y ese es mi mensaje. Y a futuro van a ser padres orgullosos de los hijos que están ayudando a formar. Gracias, Liliana. Sí. Bueno, con ese mensaje yo no tengo más nada que decir, sino, amigos, saber que el futuro de Venezuela se mide con la paciencia de la educación, que todos tenemos que contribuir desde nuestros espacios. Yo estoy muy agradecida por el programa. Media hora es muy poquito, Liliana, pero intentaremos ayudar desde Vale a la academia y a la ciencia. Podemos pensar en ese tipo de programas y contribuir tanto de ustedes como de nosotros en la academia, y no solamente en el área de ciencias. Sí, no, hay muchas Somos 7 academias. Sí, yo sé. Una a la vez. Ya con los historiadores tengo. Exacto. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy segura que descubrieron los que no conocían a la profesora Liliana un ser maravilloso, lleno de luz y apasionado por la ciencia y por la educación. Así que los invito a que me acompañen la próxima semana. Gracias.